Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues bueno, gracias primero a la Academia Nacional de Medicina por esta invitación, por esta presentación que vamos a tener, y también gracias a nuestros patrocinadores para que este esfuerzo combinado sea posible, ¿no? Pues miren, el día de hoy vamos a platicar un poquito del tema, como decía el doctor, de la rinitis alérgica. Vamos a hablar de las formas de sus presentaciones. Quiero hablar de algo que se está en el mapa actualmente, un poquito sobre el uso de la inteligencia artificial y qué es lo que nuestros pacientes están leyendo y viendo, lo cual nos reta a utilizar también estas nuevas modalidades, a estas nuevas técnicas de acceso a la información y de cómo es posible que una máquina tenga ya este nivel de inteligencia capaz de responder y de encontrar por ahí. Incluso hace algunas semanas salió una publicación que se hizo viral en donde un programa de inteligencia artificial relacionado con medicina había diagnosticado una enfermedad crónica en un paciente que ya había visitado a 17 médicos y que con la madre, en su desesperación, buscando ayuda, al introducir una serie de síntomas, orientó de manera muy detallada para que los médicos hicieran el diagnóstico. La verdad es que desconozco ahorita el diagnóstico, pero el hecho es que la inteligencia artificial nos está ayudando y más allá de estar en contra, de mitificarla, pues más bien hay que abrazarla y hay que utilizarla a nuestro favor. Entonces, por eso es que esta inteligencia artificial, miren, me llamaba mucho la atención cómo esta evolución ahora se ha modificado del ser humano, ¿no? Desde los primates, ahora con el uso del celular que ya está pasando, el uso de los gadgets que estamos implementando en nuestra vida, el uso ahora también, que ya es una realidad, de prótesis y de aparatos con tecnología biológica. Y finalmente salió también Elon Musk a decir que iba a invertir millones de dólares para crear chips que se iban a implantar aquí, en el cerebro. Entonces, esto va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Y fíjense bien, antes buscábamos en Google, a mí me tocó esta revolución de lo que fue los metabuscadores de Google, entonces toda la información se buscaba ahí. Realmente, si me preguntan cuántas veces fui a una biblioteca, pues les diré que fueron muy pocas, me alcanzan los dedos de la mano, ¿no? Entonces, ahora tenemos ya los chats como el GPT-4 y muchos otros que hay para crear, primero para responder preguntas, ¿no? Cuando yo le dije, ¿qué es la rinitis alérgica? Pues miren, me dice, es una afección de la nariz, porque se inflama, ¿no? Son respuestas para pacientes, ¿no? ¿Qué están leyendo? Estornudo, te pica la nariz, se congestiona, hay secreción, y algo importante que es una reacción alérgica. Bueno, bien. Ahora, las personas que tienen rinitis alérgica van a estar incómodas, van a tener problemas, algunos para respirar, para dormir, insomnio, van a roncar, también los ojos se van a afectar. Y nuevamente se repite el patrón sobre los alergenos. Entonces algo hay ahí, ¿no? No perdamos de vista esto es un brevario. Y miren esta imagen que se las puse aquí arriba. Yo le dije, dibújame un paciente con rinitis alérgica. Me dio esta imagen. Es muy interesante, ¿no? Cómo este paciente refleja dolor, alteraciones neurosensoriales, alteraciones olfatorias, así lo interpreto yo. Entonces, curiosamente. Ahora, vamos un poquito más a la ciencia. Y la definición de rinitis alérgica es esta inflamación crónica de las vías respiratorias. Está caracterizada por varios síntomas, como ya decía en la respuesta anterior, congestión, rinorrea, estornudo, prurito, ¿no?
Cada autor va a presentar una definición diferente, pero todas convergen en lo mismo. Estos síntomas que son cardinales y que están presentes en todos los pacientes, en mayor o en menor medida, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, 2 referencias viejas y hasta el día de hoy siguen siendo válidas estas respuestas sobre qué es la rinitis alérgica. Algunos se agregan conceptos como que es una reacción que está mediada por IgE, es una reacción que depende de alergenos, es una reacción crónica, etcétera. Me gusta mucho hablar de la epidemiología porque hasta hace 20 años, 30 años, no sabíamos ni teníamos idea de la existencia de los padecimientos alérgicos. Y este primer esfuerzo en la década de los principios de los 90, llamado el ISAC, el Estudio Internacional para el Asma y las Alergias en la Infancia, el primer estudio a nivel mundial que se hizo en más de 157 países, con un cuestionario estandarizado a todos estos idiomas, en donde preguntábamos más de 100 cosas. Y una de ellas es, oye, ¿tienes la nariz tapada en el último año? ¿Se te ha tapado constantemente? ¿Tienes síntomas en el último mes? ¿Te han hecho el diagnóstico de rinitis? Estas 3 preguntas que son cardinales para generar esta gráfica. Y ustedes vean cómo tenemos 2 partes de la gráfica, una para escolares de 6 y 7 años, primero y segundo de primaria, y otra para adolescentes de primero y segundo de secundaria. México siempre ha estado en la tabla media para abajo, ¿sí? Estamos manejando unas prevalencias de entre el 8 y el 10% para asma, por ejemplo, y para rinitis un poco más alto, ¿sí? Vean esto. Por ejemplo, ahorita vamos a dar cifras exactas de México, pero por ejemplo en el mundo se estima, de acuerdo a la Organización Mundial de Alergia, que hay más de 400 millones de pacientes con rinitis alérgica. La rinitis alérgica es la más común, es la forma más común de todas las formas de rinitis. Vamos a ver varios tipos: infecciosa, hormonal, vasomotora, por medicamentos, etcétera, pero la rinitis alérgica es la más común, 400 millones. Más o menos en el mundo afecta entre el 10 y el 30% de los adultos, la han padecido por lo menos alguna vez en su vida. Y de los niños llega a ser un poco hasta más alto, hasta el 40%. Resulta que el 80% de todas estas personas ya tuvieron síntomas antes de los 20 años. Entonces es una enfermedad que empieza a edades tempranas, en gente joven además. Miren ahora en Estados Unidos, más o menos qué se reporta, qué frecuencia. Pues vemos que ellos tienen entre un 3 a un 19%, dependiendo del estado, pero hay más de 60 millones, entre 30 y 60 millones de americanos con rinitis alérgica. En Europa no se queda atrás, más o menos, estamos hablando 30%. Y en México, ¿qué pasa? Miren, este estudio con el que se mandó información al ISAC, pues reportábamos en esta grafiquita, en la Ciudad de México, que es esta, en la columna verde, si alguna vez habías tenido problemas de congestión nasal, estornudo, rinorrea, sin haber estado enfermo. Y en la Ciudad de México, casi la mitad de los pacientes encuestados respondieron que sí alguna vez. Y en el último año bajaba al 36%. Más o menos entonces estamos hablando que esa es nuestra prevalencia. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Este estudio ISAC se transformó en otro estudio llamado el GAN, Global Asthma Network. ¿Y por qué está asociado con esta enfermedad? Porque resulta que el 80% de los pacientes que tienen asma también tienen rinitis. Entonces, es una enfermedad que está asociado y tiene múltiples comorbilidades. Por lo tanto, en estos estudios se evalúa también a asma, rinitis, dermatitis. ¿Y qué es lo que pasó? Pues vemos que hubo una como estabilización y en algunos casos disminuyó. En estas gráficas que vemos, en azul el estudio primario y en color rojo el estudio secundario, ¿no? Para la Ciudad de México hubo un ligero decremento y en otras ciudades como Mexicali, Ciudad Victoria, Toluca, más o menos vemos que se mantiene como muy parecido, ¿no? Tanto para los escolares como para los adolescentes.
Platiquemos un poquito de cómo se presentan los pacientes que tienen rinitis alérgica. Y bueno, estos datos son cardinales, son clásicos, característicos. El paciente siempre se va a estar rascando la nariz de arriba hacia abajo, de esa manera que muchos lo acaban de hacer, y se va a formar un pliegue a nivel nasal. Ese pliegue es un pliegue de la piel que ya no se va a quitar y que fácilmente, si ustedes van a buscarlo, lo van a encontrar. Las ojeras o las líneas de Denny Morgan, los pacientes con rinitis alérgica por la congestión de los senos, de los cornetes, este aumento del flujo capilar va a generar y va a verse siempre con ojeras, ¿sí? Y se va a marcar la ojera. Además, son pacientes que son respiradores nasales por excelencia. Al estar tapada la nariz tienen que respirar por la única vía que les queda, por la boca, y esto va a hacer que ellos, además, ronquen. Generalmente estos pacientes tienen amígdalas y adenoides grandes. Recordemos que los niños, el crecimiento del tejido linfoide en los primeros años va incrementando hasta aproximadamente llegar a su pico a los 12, 13 años y de ahí vuelve a descender hasta los 20. Entonces, son respiradores orales. Clásico, la rinorrea, el escurrimiento nasal, la comezón, el prurito, estornudos frecuentes, a veces pacientes que se quejan de dolor abdominal porque se cansan de estornudar. Estornudan una y otra, 10, 15 veces. Esto puede ser a cualquier hora del día, pero habitualmente muchos refieren que es al despertar. O hay otros que dicen que es incluso al momento de voltear a ver el sol, lo cual nunca he entendido ni le he encontrado una razón científica, pero es común. Ahora, si nosotros agarramos un rinoscopio y vemos qué hay en la cavidad nasal, vamos a encontrar unos cornetes que son pálidos, no están rojos, si los ven se ven pálidos, están hipertróficos, hay puentes de moco y alino que cruzan entre el septum nasal y el tabique, y también llega a haber secreción en la parte inferior o en la parte superior. Recordemos que hay 3 cornetes en cada fosa nasal, ¿sí? Superior, medio, inferior. Cuando nosotros exploramos una cavidad nasal con un rinoscopio, solamente vamos a poder ver el medio y el inferior, ¿de acuerdo? Vamos un poquito con los datos clínicos. Seguimos con esto. ¿Qué onda con el estornudo? ¿Por qué? ¿Por qué se da el estornudo? Y aquí viene el fundamento, que es muy interesante. La histamina es el único sustancia química, esta citosina, que es capaz de producir estornudo y otras manifestaciones más. La histamina es por excelencia el mediador alérgico que se libera de primera instancia y que media las reacciones inmediatas en un proceso alérgico y que va a dar lugar a la incorporación de nuevos agentes químicos, bioquímicos, con citocinas, tromboxanos, prostaglandinas, ¿sí? Leucotrienos, y esto va a ser posible que se den toda la sintomatología. Pero volviendo a la histamina, entonces va a producir los estornudos. ¿Por qué? Porque al liberarse histamina se va a ir a posar al receptor H1. Hay 4 tipos de receptores de histamina, de los cuales el H1 es el más potente y produce estos síntomas de estornudo. También va a hacer que la mucosa de la vía respiratoria nasal se vuelva hiperactiva. Entonces, con mucha facilidad va a estar reactiva, va a producir también el prurito, la comezón. Vamos a ver también cómo produce moco enseguida, ¿no? Entonces, cualquier estímulo la va a estimular. Vamos con la rinorrea. Aquí hay una combinación de la histamina, pero también un factor neuronal. Esta liberación de factores de crecimiento neuronal que va a llegar a las terminales que están localizadas en los sinusoides nasales, en los vasos sanguíneos, van a estimularlos para que esta excitación neuronal produzca un exudado en la cavidad nasal. O sea, vamos a estar exudando de los capilares de la nariz que inervan nuestros cornetes líquido, y este líquido es moco. Finalmente, algo que es también muy importante es la congestión nasal. La congestión nasal, que va a estar mediada por estos factores que ya dijimos, entonces, factores neuroendocrinos, va a haber también acumulación de óxido nítrico. El óxido nítrico también tiene una propiedad importante para generar inflamación
el aumento de la capacitancia de los vasos, que ya platicamos de la mucosa nasal, y por supuesto la liberación de estas sustancias, histamina, prostaglandinas, tromboxanos, cininas y muchas otras más que van a perpetuar el proceso inflamatorio y darnos todos los síntomas de la rinitis. No hablemos más de eso, vamos a hablar de otros síntomas que se presentan. En este estudio, donde uno preguntaba, oye, ¿tú tienes rinitis? Sí, bueno, ya, agarraba a todos los pacientes con rinitis. Dime de qué te quejas y qué tan grave es, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que de lo más molesto en esta gráfica, si alcanza a ver, es la congestión nasal. Muy molesto, barra azul, y moderadamente molesto, barra naranja. O sea, prácticamente más del 80% de los pacientes se quejan de congestión nasal. ¿De qué más se quejan? De la pérdida del olfato, ¿sí? De la rinorrea, de la cefalea, ¿sí? Se quejan también de otros aspectos como, ya dijimos, la cefalea, el escurrimiento nasal, ¿sí? Aquí se pierde un poquito la definición, me disculpo por eso. Dolor de oído, tos seca, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, si ustedes ven, más de la mitad de los pacientes se quejan de uno o de varios de estos síntomas, ¿de acuerdo? Ahora, en este mismo estudio, les preguntábamos, ¿quién hizo el diagnóstico de la rinitis? Y bueno, vean cómo mayoritariamente el pediatra, el médico de primer contacto, el especialista, es el que diagnosticaba más casos de rinitis alérgica. Ahora, ¿quién más? Seguido de los médicos familiares, el alergólogo, el otorrino, médico general y otros médicos, ¿no? Entonces, la rinitis alérgica es un tratamiento que se maneja por los médicos de primer contacto. Llámese como quieran llamarle, cualquiera de estos que presentamos. Hay muchos tipos y fenotipos de esta enfermedad. Es realmente un síndrome, una baraja de posibilidades en donde todas ellas convergen en algún punto y divergen en otros. Y esta es una manera muy sencilla de explicar los fenotipos, ¿no? Forma alérgica, la no alérgica, la infecciosa y las mixtas. Ahora, si vemos esta gráfica, este detalle es todavía mucho más complejo, porque aquí la dividen en mediadas por IgE o alérgicas, no mediadas por IgE, y vienen los espectros y cómo se complementan estas enfermedades. Por ejemplo, con alteración neurogénica tenemos estos, ¿sí? Ocupacionales, gustatorias, idiopáticas, rinitis no alérgica, no infecciosa, atrófica, rinitis ocupacional, rinitis crónica con rinosinusitis, ¿sí? Por irritantes, entonces por medicamentos. Realmente es un mundo bastante amplio. Ahora, cuando tenemos y nos enfrentamos a un paciente que tiene rinitis y es nuestra primera valoración, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales porque no necesariamente todo lo que tiene moco, estornudo y comezón va a ser una rinitis alérgica. Aquí tenemos algunos de ellos que son importantes, ¿no? Pólipos, por ejemplo, el paciente con pólipos, al hacer la exploración, si no tenemos ese expertise de aprender a ver cómo son los pólipos, los vamos a confundir con mucha facilidad con un cornete. Un pólipo se va a ver muy pálido, hagan de cuenta que es una uva verde que está pelada como una cáscara, ya no tiene cáscara y se ve pálida, blanca, y se puede confundir con un cornete. Enfermedades granulomatosas, un problema de la inmunodeficiencia, en donde hay infecciones recurrentes, sinusitis crónicas, defectos de la función ciliar, también se asocia con múltiples infecciones, con persistencia de mucosidad, mocos que son purulentos, neoplasias también, ocupa la cavidad, el paciente persistentemente va a referir que hay una obstrucción de la cavidad nasal. Cuestiones infecciosas que por mucho son frecuentes, un paciente que se enferma una y otra vez, 6, 7, 8, 10 veces al año,
pues a lo mejor sí es rinitis alérgica, pero a lo mejor el paciente tiene un trastorno de una inmunodeficiencia, puede ser una inmunodeficiencia transitoria en la infancia, que es tan común verlo, como los niños cuando entran en los primeros años de su actividad escolar, realmente se enferman cada 2 o 3 semanas. Es desesperante porque, y además es un volumen bastante importante de pacientes que llegan a los consultorios refiriendo los mismos síntomas, a veces con fiebre, a veces sin fiebre, pero la constante es la rinorrea y la congestión nasal. Entonces, este endotipo de rinitis alérgica, repito, la más frecuente de todas las rinitis, está relacionada con cuestiones ambientales, con los alergenos, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, puede ser ácaros, pólenes, pastos, malezas, todos estos producen pólenes. Y nosotros al respirar el polen llega a la nariz, a la mucosa nasal, el polen se hidrata y literalmente implosiona, liberando la cantidad de ectina, que es una proteína que cubre el polen, y nosotros vamos a reaccionar a esas proteínas que tiene el polen. Y al momento de que nuestros anticuerpos reconozcan este polen de este pasto o este árbol, va a generar la inflamación, la liberación de la histamina, de los tromboxanos, de todas estas sustancias que vimos, con los síntomas que también ya vimos. Cuando la mucosa nasal está sometida a un estrés de este tipo, pues va a ser una mucosa hiperreactiva, ¿no? Entonces, el humo del cigarro, el frío, otros contaminantes, perfumes, aromas fuertes van a hacer que reaccione y que de la misma manera presente los síntomas tan citados. Ahora déjenme les platico rápidamente la rinitis vasomotora. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos padecido de este cuadro, ¿no? ¿Quién no ha tenido congestión nasal o estornudo cuando prende el aire acondicionado del coche o del hotel o de la casa, ¿no? Es tan frecuente que eso pase, ¿sí? Es uno de los estimulantes primarios. ¿Quién no ha tenido también mismos síntomas con el ejercicio, con el humo del tabaco, con alguna sustancia que puede ser algo que tenga un olor muy fuerte y penetrante? Pues resulta que aquí el flujo sanguíneo también en la cavidad nasal está incrementado. Y prácticamente, sin hacer una buena valoración y una historia clínica adecuada, va a ser imposible que nosotros diagnostiquemos si es una rinitis alérgica o una vasomotora. En este caso, no hay anticuerpos IgE, no es una reacción de tipo 1, no hay una alergia que está aquí mediando la reacción. Se habla de una disfunción autonómica neurosensorial, que hace que aumente la capacitancia de los vasos sanguíneos. Y bueno, yo lo veo de esta manera y así lo explico a mis pacientes, porque ellos preguntan, ¿por qué el aire? Yo soy alérgico al aire acondicionado. La respuesta es no. No hay anticuerpos, no hay una reacción de este tipo, sino más bien lo que pasa es que tenemos una nariz, unos cornetes con hiperreactividad, es una nariz que reacciona rápidamente a los cambios bruscos de temperatura, y lo que va a hacer es que en su afán, por ejemplo, de mejorar la humedad y la temperatura de este aire, va a aumentar el tamaño de los cornetes para abarcar una superficie mucho más grande y lograr hacer estos cambios, de forma tal que el paciente lo que va a sentir es obstrucción nasal y va a empezar a tener escurrimiento también. Los pacientes con rinitis ocupacional, un ejemplo clásico es que durante los trágicos atentados del World Trade Center en el 2001, todos los rescatistas empezaron a sufrir una especie de rinitis al estar expuesto a estos, pues producto al polvo de los edificios que se habían caído, ¿no? Realmente en este caso sí hubo una producción de anticuerpos, una reacción de tipo 1 que estaba mediada por IgE, y es por la exposición a estas sustancias, químicos, solventes. Por lo tanto podemos encontrar rinitis alérgica en las chicas que se encargan de hacer, por ejemplo, uñas, que usan metacrilatos, en los dentistas también.
¿sí? Los pintores también pueden tener rinitis alérgica y asma, que es todavía peor. Aquellos que utilizan fertilizantes, que están los mecánicos de taller, por ejemplo, en la combustión de las gasolinas, de los combustibles, ¿ok? Y en el embarazo, para todas aquellas chicas que alguna vez lo van a hacer o lo han pensado, también hay una rinitis en el embarazo. Se presenta entre el segundo y el tercer trimestre y básicamente dura todo el resto del embarazo, si es que tiene uno el infortunio de sufrir esta rinitis alérgica, y debería de quitarse más o menos 2 semanas después de haber nacido el pequeño. ¿Sí? Hay un incremento también del flujo nasal, hay fuga de líquido, o sea, hay rinorrea y hay un incremento en la secreción glandular, ¿no? ¿Por qué es esto? Por la gran cantidad de hormonas que está liberando la mamá que está gestante, ¿no? Principalmente estrógenos, se aumenta la expresión de los receptores de histamina tipo 1, migran eosinófilos, la progesterona produce vasodilatación, así que es un padecimiento también común. Vamos a apurar un poquito esto y vamos a hablar de la rinitis por medicamentos. Hay medicamentos que, aunque no lo creamos, son capaces de causar rinitis alérgica, ¿sí? Generan hiperreactividad de la mucosa, congestión y edema. Vean cómo esto es algo que se repite constantemente, es un patrón común. Y aquí tenemos algunos agentes neuropsiquiátricos, risperidona, amitriptilina, antihipertensivos, que todavía yo creo que son más comunes que estos, ¿no? Los inhibidores de IECA, alfa-metildopa, los beta bloqueadores, hasta esos vemos, son medicamentos viejos para el control de la hipertensión. Ahora hay nuevos medicamentos que afortunadamente no están relacionados con el tema de rinitis por medicamentos, ¿no? Pero el uso de los AINES, los analgésicos no esteroideos, que sí utilizamos frecuentemente, también puede estar asociado con una rinitis medicamentosa. La rinitis no se presenta sola, no es una condición que aparezca de manera solitaria. Y miren este estudio importante. Más del 60, 70 u 80% de los pacientes con rinitis tiene una comorbilidad o más. Aquí tenemos 3 columnas, cada uno de los colores habla de la gravedad. El azul la leve, el rojo moderado, verde grave. Esta condición donde los síntomas son mucho más frecuentes y afectan más nuestra calidad de vida. Ahora, la principal comorbilidad es que yo les decía, asma. Ya se murió nuestro apuntador. Bueno, ahí está, de regreso. Asma, dermatitis atópica, urticaria aguda, rinosinusitis, otitis media, hipertrofia de adenoides. Estas condiciones son las que más se han asociado con rinitis alérgica. ¿Por qué es importante clasificar esta enfermedad? Ya vimos que es frecuente, pero también es importante saber qué tanto está afectando la calidad de vida de nuestros pacientes y qué tan frecuente es. Por lo tanto, las guías de manejo que se empezaron a hacer desde el 2008 hablaban de 2 cosas principales que deberíamos de valorar: la duración y la gravedad o la molestia. Entonces, aquí tenemos 4 burbujas, ¿sí? En cuanto a duración, puede ser intermitente si se presenta menos de 4 días de la semana, menos de 4 semanas, o persistente si es más. Y si me altera el sueño, mis actividades laborales, mis actividades sociales, es sumamente molesto, me duele la cabeza, me siento mal, podemos hablar que es leve si no lo hace, o moderada grave si lo hace. Entonces, no hay mucho para dónde hacerse y podemos tener entonces a las rinitis, las clasificamos en leves, intermitentes o leves, moderadas, graves, o persistentes, leves o persistentes, moderado y grave, ¿no? Cada uno de los pacientes va a tener un patrón diferente. Y ahora lo que se está viendo y lo que les voy a presentar más adelante es que estamos utilizando
y se recomienda utilizar escalas análogas y visuales para que sobre todo los pacientes más pequeños puedan describir cuál es la gravedad de los síntomas y qué tan mal se sienten. Por lo tanto, el tratamiento de la rinitis alérgica incluye una gran cantidad de medicamentos. Aquí pongo algunos de ellos de manera esquemática: esteroides intranasales, antihistamínicos orales, antihistamínicos intranasales, descongestionantes tópicos o sistémicos, cromonas, antileucotrienos, anticolinérgicos nasales, esteroides orales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la receta? No hay una receta. Cada paciente necesita un traje que sea a la medida y de acuerdo a la gravedad, al tipo de evolución, a los antecedentes que presenta, a los desencadenantes, al estilo de vida, a la exposición que tiene. Entonces no está fácil. Hablemos un poquito de cada uno de ellos. Miren, esta es de las primeras guías de manejo, ¿sí? El área, la rinitis alérgica asociada al asma, ¿sí? Y su impacto, rinitis alérgica y su impacto sobre el asma, área, en el 2008. Y ellos hacían este esquema, que no sé, es difícil hacer una esquematización de cómo actuar. Pero miren, aquí tenemos, vamos a ubicar esto, para estas barras que están aquí: leve, intermitente, moderada, leve, persistente y grave, que ya habíamos mencionado. ¿Okay? Cada uno de los pacientes encaja en cualquiera de estas barras. Y vamos a empezar, ¿sí?, de aquí abajo. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad, una rinitis leve persistente, podemos empezar con cromonas, antileucotrienos, sumando antihistamínicos, descongestivos, evitamos el alergeno. Entonces, estas barras se mueven de arriba a abajo y de izquierda a derecha dependiendo de la gravedad. Fue uno de los primeros esfuerzos para tratar de hacer esquemático el abordaje de los pacientes, ¿no? Entonces, tratando y entendiéndolo de esa manera, pues era menos complicado. El abordaje farmacológico de los pacientes con rinitis alérgica, desde mi punto de vista, se divide en dos grandes grupos: aquellos que son sintomáticos y aquellos que son controladores. El sintomático es para aquel paciente que de repente estaba pues normal y fue a casa del amigo, de la novia, y resulta que tiene gato. Y entonces el paciente no sabía que había gato o no se sabía alérgico al gato y empieza inmediatamente con síntomas. Ese paciente, lo que tenemos que hacer es bloquear los síntomas, cortarlos de manera inmediata. Podemos utilizar antihistamínicos, efectivamente. Hay muchos antihistamínicos que son sumamente rápidos, empiezan a trabajar en los primeros minutos desde el inicio de la toma. Hay antihistamínicos que ya son orodispersables y se absorben todavía mucho más rápido. Tenemos anticolinérgicos, tenemos descongestivos, ¿ok? Podemos utilizar una mezcla de todos ellos para rápidamente cortar los síntomas. Pero ¿qué pasa? Que este paciente resulta que a partir de ese momento se fue a su casa, mejoraron los síntomas con el tratamiento y ahora todos los días amanece con la nariz congestionada y moco y estornuda y le pica. Entonces, este paciente requiere de un control a largo plazo. Es por ello que los controladores los vamos a dividir en medicamentos esteroideos, nasales, tópicos, antileucotrienos, vacunas para aquellos pacientes que se pueden vacunar. Y vamos avanzando, miren. A un paciente hay que recomendarle que se lave la nariz. El paciente que tiene mocos es un paciente que va a ser susceptible a procesos infecciosos recurrentes. Entonces hay que quitarle el moco al paciente. Además va a respirar mejor. Por lo tanto, hay que sugerir irrigaciones con solución salina o además venden una cantidad impresionante de sprays nasales que van a ayudar a limpiar y aspirar todo ese moco. Ahora, podemos empezar nuestros tratamientos y vamos a ver las combinaciones más adelante. Aquí hay antileucotrienos. Los antileucotrienos son medicamentos útiles para el manejo de la rinitis, ya sea de manera individual o en combinación con antihistamínico o con otros medicamentos. Esto ha cambiado
radicalmente en los últimos años. Y vamos a ver el por qué y cómo se va formando y en qué lugar y en qué posición se está recomendando el uso de antihistamínicos, de antileucotrienos, de esteroides nasales, antihistamínicos tópicos, etc. Aquí viene el antihistamínico. El antihistamínico es también uno de los caballitos de batalla. Se prefieren, y esto es importante, utilizar los antihistamínicos de segunda generación. Los antihistamínicos de segunda generación, como estos que presento, fexofenadina, desloratadina, levocetiricina, bilastina y otros más que vengan, tienen menos efectos secundarios. Ahorita se los voy a presentar. Es más, de una vez. Los antihistamínicos de primera generación, como la clorfenamina, la epinastina, otros más, ya incluso están en desuso. La terfenadina, por ejemplo, que fue retirada del mercado porque producía serias arritmias cardíacas. Aquí están los efectos que no queremos, que no deseamos, ¿sí? Alteraciones neurosensoriales. Los antihistamínicos producen sueño, sedación. Entonces son sumamente riesgosos para las personas, incluso para conducir o caminar por la calle. Receptores muscarínicos actúan también ahí, entonces van a producir boca seca o retención urinaria. Me van a generar también algunos un incremento en el apetito y aumento de peso. Y yo creo que lo más serio es esto, ¿no? Que también actúan sobre los receptores alfa-adrenérgicos y van a producir alteraciones en la conducción cardíaca y que van a producir también hipotensión ortostática. Los antihistamínicos tienen una larga historia, ¿sí? Aquí hay una gráfica que venía en un artículo que me parecía sumamente valiosa, ¿no? Y veamos más recientemente, desde que se empezó a utilizar de manera comercial, ¿no? Alrededor de los 80s. Y aquí empezaron a salir los antihistamínicos de segunda generación. Los antihistamínicos de primera generación se empezaron a producir y a utilizar más o menos en la década de los 60s, donde se vio que tenían un uso comercial. La industria de los antihistamínicos es una de las industrias que ha generado más ganancias en el mundo. Los antihistamínicos se venden en cualquier país y generan mucho dinero, muchos ingresos. Son medicamentos que se venden sin prescripción médica y que realmente y afortunadamente los nuevos no tienen grandes efectos secundarios y se pueden tomar. Y los tenemos y se han autorizado para múltiples padecimientos. A veces hay personas que los utilizan para cosas que ni sirven. Pero hoy por hoy, estas son las principales 3 indicaciones para el uso de antihistamínicos. Este artículo, que ya tiene más de una década que salió, donde celebraban los 100 años del descubrimiento de los antihistamínicos, dice, bueno, antihistamínicos de segunda generación están autorizados y deben utilizarse en estos 3 padecimientos: rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y urticaria. Ahora, hablemos un poco de los antileucotrienos o de los bloqueadores de los receptores de leucotrienos, que ese es el nombre que realmente deberíamos de utilizar, y por practicidad solo decimos leucotrienos. Bueno, definitivamente no son la primera línea de tratamiento de la rinitis. Se han asociado con otros medicamentos dando buen control. Son mucho más caros de los antihistamínicos. Se pueden combinar con antihistamínicos y eso es algo bueno. Y son útiles también, de alguna manera, para disminuir la inflamación y en algunos casos se han utilizado para pólipos nasales, aunque con resultados, la verdad, no o poco satisfactorios. Ahora, afortunadamente, tenemos otros medicamentos como anticuerpos monoclonales para aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica con pólipos nasales. Y a ellos les va mucho mejor, solo que el costo de un biológico es de miles de pesos, 20, 30 mil pesos las dosis, o sea, realmente caros. En esta guía japonesa del 2020, le dan este peso al uso de los antileucotrienos, ¿no? Algunos de los efectos que no hemos mencionado:
suprime la dilatación vascular, por lo tanto, el exudado y el moco. Mejora el bloqueo nasal, es lo que les decía, disminuye de cierta manera la inflamación nasal. Por supuesto que no es ni cerca de efectivo, igual que un esteroide nasal, pero tenemos este efecto benéfico cuando lo asociamos a otros tratamientos sin sumar el uso de la cortisona. Suprime la inflamación de los eosinófilos, o sea, la migración, mejora la secreción nasal y su inicio de acción empieza a los 7 días con un pico a las 4 semanas. Aquí en este estudio, que me pareció interesarse mostrárselos, cómo combinaban el antileucotrieno, el Montelukast, y la levocetiricina, un antihistamínico de segunda generación. ¿Y qué pasaba en estos pacientes que tenían rinitis alérgica y asma? 228 participantes adultos con esta combinación y lo comparaban la combinación solo con el antileucotrieno. Y la verdad es que la combinación fue mucho mejor, más efectiva para disminuir los síntomas en el día, para mejorar la función pulmonar y en el score total de todo el estudio de los síntomas nasales de los pacientes. Faltan muchos estudios sobre esta combinación, apenas están saliendo y hay combinaciones de antileucotrienos con fexofenadina, que no se vende en este país, hay combinaciones con loratadina y hay otras combinaciones que vendrán saliendo. Entonces, seamos expectantes para ver cuál es el justo peso que va a tener este medicamento. Es importante que les diga que el uso de los antileucotrienos tiene un pequeño detalle. Y además, no sabemos realmente qué tan frecuente es. Son reportes que se han generado, que son anecdóticos, y que la FDA ha puesto en la mira el uso de los antileucotrienos. ¿Por qué? Porque algunas personas presentan ansiedad o depresión, ideas suicidas en algunos casos, pero resulta que la calidad de la evidencia y con la información que hasta el día de hoy tiene la FDA, no ha podido emitir una recomendación, de forma tal que en el 2020, que fue lo último, solo recomendó a los productores que le pusieran una etiqueta que podría producir esas reacciones. O sea, realmente no sabemos el número total ni la frecuencia con la que se presenta. Son reportes anecdóticos y algunos pacientes o algunos estudios lo han mencionado que es alrededor del 1%, del 2%. A ver, ¿qué les recomiendo aquí? Nosotros tenemos que cuidar nuestra salud de los pacientes. El medicamento es bueno, el medicamento ayuda. Hay que mantener esta comunicación con nuestros pacientes y decirle, a ver, no hay medicamentos que sean inocuos. Hasta una aspirina te puede causar una reacción alérgica de anafilaxis y te puedes morir. Una vacuna. Señores, mantente vigilados. Si yo te doy este medicamento y te sientes raro, lo suspendes y se acabó. El efecto es transitorio, dura unas cuantas horas y se acaba el problema. Y no lo vuelves a usar nunca. Pero hay que darle la oportunidad a nuestros pacientes, porque de por sí la cantidad de medicamentos que tenemos disponibles, pues tampoco tenemos miles de opciones. Y ahorita vamos a ver, conforme veamos las guías, cuántas opciones son, 5, 6 cosas. Hay medicamentos que no tenemos en este país y que en otros países sí están utilizando con mucho más éxito, ¿no? Por ejemplo, los anticongestivos. Se pueden utilizar sistémicos, se pueden utilizar tópicos, son recomendados. Anteriormente se recomienda no más de 5 días, pero algunas guías ya están manejando en aquellos pacientes con obstrucción severa 7, 10 y hasta 14 días, siempre combinado con un esteroide nasal. El esteroide nasal sigue siendo el más efectivo para la inflamación, para controlar la inflamación. Los pacientes que tienen la nariz bloqueada, además de utilizar anticongestivos, tenemos que utilizar esteroides. Ahora miren esta guía europea, y esto es importante, cómo dividían ellos en preescolares, escolares y adolescentes. Y aquí lo que me gustó es que
Entre más grande, el problema de la rinitis va a estar relacionado a la exposición de pólenes, de cuestiones de alergenos ambientales. Entre más chicos, va a estar relacionado con problemas de infecciosos. Y todos ellos van a estar relacionados con irritantes, como desencadenantes, como medicamentos, como cuestiones hormonales. De forma tal que es muy común que los niños, los más chiquitos, los síntomas principales que presenten sean el estornudo, la rinorrea, y en niños más grandes y adultos, el dato cardinal sea la congestión. Ahora, hay formas atípicas donde se presentan estos asociadas a la rinitis o formas de presentación, y uno de ellos es la tos. La tos es frecuente. Algunos pacientes también desarrollan asma y ahí están asociados, y esto se ve en los chiquitos, en los lactantes, en los preescolares. Las infecciones recurrentes. Por lo tanto, este es otro intento de explicar cómo manejar una rinitis alérgica en esta guía europea, y dice de la siguiente manera. Empezamos, déjenme mover estas pilas porque ahí está. Empezamos aquí. Evitar el desencadenante, o sea, lo que me cae mal, el gato, por ejemplo. Lavarme la nariz, y empezamos de aquí abajo. Antihistamínicos, nasales u orales. Subimos, si el paciente no se controla, esteroides nasales, o aquí, en un tercer nivel, agregamos los tres: antileucotrienos, esteroides nasales, anticongestivos, y si el paciente es un paciente alérgico, pues hay que vacunarlo, porque esto nos va a dar una solución importante al problema de fondo. Esto es dinámico y los pacientes suben o bajan de escalón dependiendo de cómo se encuentre controlado o no controlado. En esta guía del área del 2010 se hacen recomendaciones sobre si debemos de utilizar antihistamínicos de primera, de segunda generación, y aquí está muy claro, ¿no? Las recomendaciones son más fuertes que las sugerencias. Bueno, recomienda nuevos antihistamínicos de segunda generación y no los viejos. Antihistamínicos intranasales, sí, para rinitis alérgica estacional o perenne. Aquí decía que no, pero la evolución ha cambiado y ha dicho que sí también. Antihistamínicos orales contra intranasales, sí. Antileucotrienos, sí hay que utilizarlos. Aquí ahora tenemos antihistamínicos orales con antileucotrienos, también se vale. Los esteroides nasales, los esteroides tópicos, y la inmunoterapia, que es esta, inmunoterapia subcutánea, en todos los casos de rinitis. Y algo importante es que hasta el día de hoy la medicina alternativa no ha podido ser aceptada como un tratamiento válido para la rinitis. Por lo tanto, y como les decía, la inmunoterapia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el único tratamiento que es capaz de modificar la historia natural de la rinitis alérgica. Es decir, el paciente con alergia, con rinitis, si yo lo vacuno para las sustancias, para los alergenos a los que le desencadenan la reacción, el paciente puede estar libre de síntomas durante 15, 20 años. ¿De acuerdo? No vamos a cambiar la condición genética de nuestro paciente de ser alérgico. Por lo tanto, cuando preguntan que si las alergias se quitan, la respuesta sigue siendo no, porque no hay manera de modificar genéticamente este paquete de genes que tenemos, que son más de una decena, y ahí están. No hemos podido llegar todavía a modificar eso, todavía no. Por lo tanto, en esta misma guía, que es de las más nuevas, les presento esta forma, que también se me hizo como muy esquemática para tratar la rinitis, ¿no? La divide en leve, moderada y grave, lo mismo. ¿De qué se quejan más los pacientes? Si es estornudo, rinorrea, bloqueo nasal, estornudo, rinorrea o todas ellas. Y dice, mira, si la forma es leve, puedes empezar con cualquiera de uno de estos. Antihistamínico de segunda, cromoglicato de sodio, antileucotrieno, estos dos medicamentos que se los dejé que no los tenemos en este país,
antitromboxanos o antiprostaglandinas, inhibidores de la TH2, que es una fosfodiesterasa que tampoco está disponible, y esteroides nasales. ¿Ok? Escoge uno, no se controla, pero además hay bloqueo nasal que se presenta, pues agrégale la F, el esteroide, ¿no? Es para las formas leves. Ahora, para las formas moderadas, donde el componente es estornudo o rinorrea, antihistamínico, esteroide nasal, es lo que ellos recomiendan. Y aquí creo que es donde se pone más interesante. En las formas graves, miren, si el problema es solo bloqueo nasal y no hay mocos, dice, usa un antileucotrieno, usa un antihistamínico de segunda y un esteroide nasal. O el antihistamínico, el esteroide y un vasoconstrictor para liberar la nariz. Si el paciente tiene más predominio de rinorrea y de escurrimiento y de estornudos, dale el antihistamínico y dale el esteroide tópico. Y si tiene todo lo anterior, nuevamente se repite esto, que yo creo que es la mejor combinación y que yo utilizo además. Antileucotrieno, antihistamínico de segunda generación, esteroide nasal. Si yo veo que el paciente además tiene ya, sufre además del bloqueo, que es muy importante, utilizo un vasoconstrictor tópico por una semana, aquí recomiendan hasta 14 días, e incluso si el paciente está sumamente afectado, podemos utilizar un ciclo de esteroide oral de hasta 7 días, que es como lo recomienda la guía japonesa. Todos ellos pueden ser sometidos a inmunoterapia, que está en la parte inferior, y por supuesto que busquemos evitar los alergenos. Finalmente, este artículo también, de los más recientes, me gustó por dos cosas. A diferencia de los anteriores, agrega aquí ahora sí la escala visual análoga con colores para que los niños pequeños y los adultos contesten y le da un puntaje a estas respuestas. Y entonces dice, si tienes menos de 5 puntos, es una rinitis leve, te voy a dar este tratamiento. Si tienes de 5, 10 o más de 10, es una rinitis moderada grave y te voy a dar este tratamiento. Aquí maneja sí el uso de antihistamínicos intranasales, solos o en combinación con esteroides. Recomienda también el uso de los anticongestivos nasales. Y dice una cosa importante, que las combinaciones de medicamentos se pueden y se deben usar. ¿Cuáles? Los antileucotrienos con los antihistamínicos en las formas graves. ¿Qué otra combinación? Antihistamínicos intranasales con esteroides nasales. También están recomendados y es donde tienen mejores resultados. Entonces, esta guía, por lo tanto, resulta muy interesante echarle un ojo. Es una guía bastante completa. Y finalmente, con eso les agradezco su presencia. Gracias. Cualquier pregunta que tengan, adelante. Gracias.